estos. Hay seguridad de datos, es una cosa más bien abstracta. Seguridad de la web es lo que vamos a tratar. Autenticación también tiene obviamente algunos nexos con la seguridad. Integridad es una cosa que es probablemente más importante de lo que piensa la gente, porque efectivamente la red no fue diseñada por seguridad, y lo que más importa, en mi opinión, es la integridad. Después unas pocas palabras sobre virus, gusanos, el spam, denegación de servicio y phishing y spoofing. Seguridad de datos. Hay tres aspectos importantes, grandes. La gente normalmente piensa solamente de la criptografía, pero efectivamente hay a lo menos dos campos muy distintos de la criptografía que realmente no dependen de la criptografía, que también son vinculados a la seguridad de datos, y eso es sistemas de autorización y seguridad de pasos estadísticos. En la criptografía, como vamos a ver un poco más allá, hay realmente dos sistemas, dos métodos fundamentalmente distintos para encriptar. Es la criptografía clásica, también conocida como criptografía simétrica, y la criptografía de clave pública, que es mucho más nuevo, y es útil darse cuenta por qué es más nuevo, porque tiene que ver con un entendimiento de la complejidad de algoritmos. Yo sé que los alumnos normalmente no tienen mucho amor para complejidad de algoritmos, pero realmente es muy importante para entender por qué no había criptografía de clave pública antes, porque es una idea bastante natural, pero no existe y no puede ser entendido si uno no entiende qué es complejidad de algoritmos. Sistemas de autorización tienen que ver con quién puede hacer qué cosa con qué recurso. Eso es distinto de la criptografía, obviamente, y fácilmente es la cosa más vieja de todo esto, porque efectivamente en cualquier sociedad estratificada existen sistemas de autorización. No tiene nada que ver netamente con la computación. Obviamente, sí, nosotros estamos estudiando estas cosas, pero efectivamente eso es desde una sociedad donde había varias clases de personas, es decir, a lo menos 1000 generaciones o más, probablemente mucho más. Las cuevas de Lascaux tienen 40.000 años, entonces estamos hablando de a lo menos 2000 generaciones. Ya sabemos entonces que existía una sociedad estratificada, y en cualquier sociedad estratificada hay sistemas de autorización. Claramente no se llamaron así entonces, pero es lo que son. No voy a hablar mucho sobre eso, pero para tener un ejemplo bastante obvio, en cualquier empresa, el presidente de la
empresa no va a autorizar la compra de un lápiz. Sin embargo, legalmente es probablemente el directorio que tiene este poder, pero hay delegación y sistemas de autorización dependen mucho de la delegación. Ahí lo llamamos otorgamiento y eso es lo que ocurre en estos sistemas de autorización. Bases de datos estadísticos, eso realmente es control de inferencia. Si yo tengo una base de datos que puede ser usado en una forma normal, como una base de datos normal, es decir, que alguien tiene acceso a las entradas de la base de datos. Sin embargo, en muchos contextos existe otra manera de acceder a la información y eso es haciendo consultas estadísticas. ¿Cuál es el promedio de eso? ¿Cuál es el mediano de esto? Etcétera, etcétera. Y esas son consultas que realmente tienen sentido, aunque el investigador no tenga acceso a las entradas individuales. Es muchas veces útil tener acceso a estas consultas estadísticas, lo cual implica que es un acceso completamente diferente, porque el estadístico no debe tener acceso generalmente a las entregas individuales. Por ejemplo, si hablamos de un sistema financiero o de una base de datos médicos, entonces no debo tener acceso a las entradas individuales. Sin embargo, sería muchas veces muy útil tener acceso a estadísticas de la información que existe en la base de datos. Ahora, ¿qué es control de inferencia? Fácilmente explicado, eso es prevenir que yo pongo varias consultas estadísticas y infiero de las respuestas información sobre una entrada individual. Eso es control de inferencia y es algo muy complicado, efectivamente. Casi todas las esquemas que fueron propuestos para asegurar el control de inferencia fracasaron. Después de pocos años alguien inventó un método que realmente indicó que este método no funcionó. Seguridad de la web, hay varios aspectos importantes. Obviamente, la seguridad del contenido, eso es lo que la gente considera en primer lugar. Pero también hay el problema de la integridad del contenido. Es decir, yo quiero asegurarme que la página de la web que estoy mirando es la página que pretende ser. ¿No es cierto? Eso es bastante importante porque pretende ser la página de mi banco, de mi cuenta en el banco, pero realmente no es. Entonces yo voy a proporcionar informaciones a esta página de la web que realmente no corresponde al banco y por lo tanto alguien pueda robarme mi dinero.
Entonces esta noción de la integridad es bastante importante y obviamente es una preocupación para muchas personas. En tercer lugar, web tracing. Yo quiero saber de dónde viene algo. Eso es otro problema bastante difícil, porque la web no me da una forma fácil de determinar cuál es el origen de algo. Si yo recibo un mensaje, bueno, sí se pretende saber de dónde viene, pero eso no es verdad. Yo tal vez conozco el último hop, pero si es un mensaje que pasó por varios nodos, yo solamente conozco el último nodo de donde viene el mensaje. La web nunca fue diseñado para saber cuál es el origen de un mensaje, de un paquete de información, y por lo tanto muchas veces es prácticamente imposible determinar el origen de un paquete que llega a mi máquina. Obviamente, si yo podría hacer eso, sería muy fácil de defenderse en contra de virus y gusanos, porque si yo sé quién me mandó este virus o este gusano, yo puedo hacer algo, pero obviamente no tengo esta capacidad y por lo tanto virus y gusanos son una amenaza bastante importante. Supongo que cada de ustedes ha tenido algunas experiencias con estos atacantes en un momento de su vida digital. ¿No? ¿Nadie? Afortunados. El problema del spam es sorprendentemente complicado. Vamos a hablar más sobre eso porque es bastante interesante. El problema es que no tenemos una definición funcional. Más allá. Finalmente, denegación de servicio. Obviamente eso hoy en día funciona solamente en forma distribuida. Vamos a hablar un poco sobre eso. Y por último, phishing, spoofing. Esta secuencia es casi una jerarquía. Efectivamente lo que pasa es que hay soluciones técnicas para los primeros puntos, pero realmente no hay soluciones técnicas para muchos de los últimos puntos. El problema es que si yo pregunto a alguien de proporcionarme su información privada y esta persona lo hace, no hay manera técnica de prevenir eso. Es la estupidez de la persona que proporciona su información. Y como yo siempre digo, no hay una solución en contra para resolver el problema de estupidez. Y alguien me contestó, bueno, uno puede matar a esta gente, entonces tengo que
tengo que añadir una solución legal. No hay una solución legal de combatir la estupidez. Autenticación, vamos a hablar sobre eso más allá. El asunto es que normalmente hacemos autenticación a través de contraseñas que tienen ventajas y también tienen desventajas. Y en los últimos 10, 15 años, la gente ha empezado a usar técnicas biométricas, y vamos a hablar un poco sobre eso, pero también hay problemas bastante serios asociados con estas técnicas biométricas y son bastante interesantes. Hay una lista de varias técnicas biométricas, de huellas táctiles, de la forma de la mano, escaneo de iris o de retina, caras, etc. Hay varios aspectos que pueden ser utilizados en este contexto, pero tienen desventajas bastante serias, y vamos a hablar sobre eso. Integridad, bueno, el problema es que ¿cómo puedo definir o decidir si eso, lo que veo es la página original o fue adulterado, cambiado, falsificado? Depende del punto de vista de la persona. Lo que pasa es que obviamente hoy en día con Photoshop es muy fácil de cambiar fotografías. Ahí hago referencia al problema de Pravda. Pravda era el diario de la Unión Soviética antes de Photoshop, y en algunos instantes aparecieron fotografías en la página 1 del diario Pravda que fueron cambiados normalmente por removación de algunos personajes, y eso normalmente indicó que no solamente fueron removidos en la fotografía, sino en la vida. ¿Debo explicarlo? Entonces, virus gusanos, yo diría que virus explotan vulnerabilidades y gusanos explotan estupidez. Es un poco rudo, pero bastante verdadero. Vulnerabilidades, normalmente vulnerabilidades técnicas, buffer overflow, cosas así. En el caso de gusanos, es realmente que la gente hace cosas que no debe hacer. El spam, hablamos un poco del spam. El problema es que no tenemos una definición funcional. ¿Qué quiero decir con eso? Claro, hay una definición bastante sencilla. La definición es: si alguien me manda algo que no me gusta, eso por definición es spam. Pero ahí no es funcional, porque eso implica que alguien tendría que tener la capacidad de leer mi mente. Y bueno, a mí no me gusta eso. Entonces, lo que pasa es que tener una definición funcional sería algo que uno pueda implementar preveniendo la llegada de estas cosas.
Sin embargo, el problema es que un mensaje que llega a mí y que no me gusta, tal vez llega a otra persona y gusta a esta persona. Entonces para mí es spam, para la otra persona no. Ahora hay que darse cuenta que efectivamente el spam solamente existe porque hay gente que tiene interés en recibirlo. Si no hay ningún interés, entonces el spam muere. El asunto es que la gente que manda spam lo hace no para enojar a la gente, sino para ganar dinero. Y si no hay ganancia para ellos, lo cual implica que nada hace nada con el spam recibido, salvo borrarlo, entonces no van a ganar dinero. Entonces el spam solamente sobrevive porque hay alguna gente que reacciona y compra lo que se ofrece o cualquier cosa que está asociada con el spam. Entonces, eso tiene que ver con el modelo de negocio de la web. El problema es que hoy en día estamos acostumbrados a mandar mensajes y eso no cuesta nada, ¿no es cierto? Sin embargo, si yo mando una carta por correo, entonces eso cuesta algo. El spam no es una invención de la web, asociado con la web, sino ya ha existido muchos años antes de la web. Sin embargo, los costos variables eran bastante altos. Si yo mando una carta a 1000 personas ofreciendo algo, bueno, yo tengo que pagar 1000 veces para cada carta que mando. Eso es un costo variable. El número de mensajes que mando tiene influencia en el costo. Cada mensaje que mando cuesta algo. Entonces eso se llama costo variable. Costo fijo es preparar todo eso, escribir la carta, etc. Eso es bastante bajo. Pero el costo fijo, el costo variable del sistema tradicional, convencional, es bastante alto. Ahora con la web, el costo variable es prácticamente cero por mensaje. Por lo tanto, se llama hit rate, es decir, la tasa de cuántos de los mensajes que se mandan requieren una respuesta positiva para garantizar que el que manda gana dinero. El hit rate en el sistema tradicional era algo como 3%. El hit rate con la web es algo como 1 en 1.000.000. Entonces es mucho más barato hacer eso y por lo tanto es mucho más lucrativo porque yo necesito poca respuesta, sin embargo todavía voy a ganar dinero. Entonces eso es el problema que tenemos siempre. Si hay spam, algunos, pocos, pero suficientes personas que reaccionan en forma positiva, al menos desde el punto de vista de la persona que manda el spam, y por lo tanto eso es un problema. Ahora, normalmente
sugerencia es que hay que simplemente borrar el spam, pero algunos años atrás alguien propuso que sería mucho más útil de contestar. ¿Por qué? Bueno, contestar con el propósito que no va a pagar, no va a comprar algo, solamente para que la persona que manda el spam pierda tiempo. El problema es que el mandar del spam es automatizado. Sin embargo, si hay respuestas, eso normalmente requiere la intervención de una persona. Entonces, si todos contestan, entonces esta persona no puede hacer nada porque mandó 100 millones de spam, y si 100 millones de respuestas llegan, entonces va a ser muerto. Entonces, eso es una propuesta bastante interesante, obviamente requiere un poco de tiempo, pero eso es bastante útil de usar para que el modelo de negocio de la web no funcione en este contexto. Hoy en día, como ya dije, denegación de servicio siempre ocurre en forma distribuida. ¿Por qué? Bueno, porque es muy fácil, si es en forma centralizada, de desconectar al que manda estos mensajes. Sin embargo, otra vez, es bastante interesante pensar qué es denegación de servicio. Porque el problema es que denegación de servicio es algo que es muy difícil de detectar, a lo menos en tiempo real. Después, sí, pero no cuando ocurre. ¿Por qué? Bueno, denegación de servicio efectivamente es mandar pedidos a un sitio y mandar demasiados pedidos. Ahora, examinemos un poco si ustedes compran algo o están interesados de comprar algo en un sitio de web. ¿Qué hacen? Bueno, normalmente uno entra a una página y ¿en qué punto sabemos que eso realmente era una visita legítima? Solamente en el momento cuando la persona efectivamente compra algo con una tarjeta de crédito válida. Antes no. Entonces mi pregunta para ustedes es: ¿cuántas veces han entrado a un sitio y solamente para mirar, no para comprar? Muchas veces más que comprar. Uno entra, uno compara, bueno, eso es interesante, pero voy a ir a otro sitio, tal vez es más barato, más interesante, más bueno, mejor, etc. Entonces, el hecho que entro a un sitio no implica que yo compro, ¿no es cierto? Sin embargo, eso es una visita legítima. Si yo quiero evitar todo esto, entonces va a fracasar el negocio, pero porque la gente quiere hacer eso. Entonces, si yo solamente acepto una visita si termine con
con una compra, entonces eso realmente va a arruinar el modelo de negocio de la web. Entonces eso no funciona. Ahora, uno puede imaginarse muy fácilmente que un sistema distribuido puede simular exactamente estas visitas. ¿Y cómo puedo diferenciar entre una visita simulada y una visita hecha por una persona? Muy difícil. Entonces es bastante complicado saber cuál es una visita simulada que entonces va a formar o puede formar parte de un ataque de denegación de servicio, o una visita legítima donde el usuario simplemente no está dispuesto en este momento de comprar algo. Yo no realmente tengo muchas posibilidades de diferenciar entre estos dos tipos, no en una forma que no es muy molestoso para el usuario. Claro que yo puedo escribir unas letras complicadas y distorsionadas y puedo preguntar al usuario cuáles son, y entonces el usuario probablemente va a enojarse y terminar la conexión. Entonces eso realmente no es tan fácil y generalmente es bastante complicado diferenciar entre una visita legítima y una visita simulada. Para comprobar eso, hace probablemente más que una década ahora, el primer webcast de una compañía americana que se llama Victoria's Secret. Supongo que ustedes saben de qué se trata. Es una tienda existe en tiendas físicas, pero también hace ventas a través de la web de ropa íntima para mujeres, y obviamente hay demostraciones, etc. Entonces los hombres probablemente saben mejor de esta tienda que las mujeres, pero hubo un webcast, el primer webcast de Victoria's Secret. Era en la hora del mediodía, al menos en la zona central de los Estados Unidos, y era previsto para una hora, algo así, y después de, creo que eran 15 minutos, se cayó el sistema y de forma inmediata hubo alegaciones que eso era un ataque de denegación de servicio de la derecha religiosa en los Estados Unidos. Bueno, 3 días después hubo un anuncio muy chiquitito que no era un ataque, era simplemente el problema que había demasiada gente que estaba interesada en mirarlo. Entonces eso simplemente era sobrecarga del servidor y nada más, no era algo nefasto. Bueno, algunos obviamente tienen la opinión que este negocio es nefasto, pero es otra cosa, pero desde el punto de vista de informática no había nada malo. Simplemente el servidor era demasiado chico para la demanda. Pero eso obviamente nadie anunció en la primera página. Lo otro, las alegaciones
que la derecha religiosa de los Estados Unidos hizo un ataque de negación de servicio. Eso fue una alegación muy bien publicada, que no era verdad, no. Pero eso es una indicación que efectivamente no tenemos muchas habilidades de saber cuál es un ataque de denegación de servicios. Ahora, lo interesante y tal vez un poco deprimente del punto de vista de la gente que quiere tener soluciones elegantes es la manera en la cual las metas grandes como Amazon e eBay se defienden en contra de estos ataques. Bueno, obviamente esas son empresas que dependen muchísimo de la accesibilidad de sus sitios y por lo tanto lo que hacen es simplemente comprar con más servidores. Si yo tengo 10 veces más servidores de lo que realmente necesito, eso no cuesta mucho. Un servidor no es muy caro. Tal vez $50,000, compro 10 más, $500,000, si se cae la página de Amazon por una hora es una pérdida mucho más que $1,000,000. Entonces es un negocio muy obvio para ellos sobredimensionar el poder de sus páginas. Y lo más poder hay, lo más difícil lanzar un ataque de denegación de servicio. Cómo funciona un ataque de denegación de servicio distribuido. Simplemente hay un botnet con, digamos, 1 millón de nodos que no sospechan nada, y en un cierto punto hay un ping, y con este ping se inicia en cada uno de los nodos del botnet esta simulación de una visita a este sitio. Entonces, al mismo tiempo, más o menos, hay 1 millón de visitas más. Bueno, si yo he sobredimensionado mi sitio, entonces 1 millón no es suficiente. Yo necesito 10 millones o 20 millones de atacantes, lo cual es mucho más difícil, y llega un punto cuando realmente no funciona este ataque, porque hay suficiente poder computacional y ancho de banda para que eso no resulta. Entonces es una inversión bastante baja, $1 millón tal vez, y con eso uno puede prevenir estos tipos de ataque. Y efectivamente en los últimos años las grandes metas, Amazon, eBay, etcétera, no realmente han sufrido muchos ataques de denegación de servicio, simplemente utilizando este truco. Y la gracia para ellos, obviamente, es que con esta sobredimensión también el servicio es mejor. El usuario ahora, en vez de esperar medio segundo, espera solamente la cuarta parte de un segundo, lo cual es muy diferente para el usuario. Entonces, efectivamente, eso es una solución bastante cruda, pero funciona muy bien. Y finalmente, phishing, spoofing, eso realmente es ingeniería social. No hay manera de prevenirlo. Yo recuerdo probablemente más que 15 años atrás,
en la Universidad de Florida Central, ocurrió lo siguiente. Alguien de la universidad se enteró en conocer que en unos pocos días van a sufrir un ataque de phishing. Phishing es simplemente que alguien te manda algo que dice que tu banco ha perdido algo y tú tienes que registrarte otra vez, y aquí está la página de web donde tú tienes que entrar todos tus datos. Eso es obviamente una cosa ridícula, pero la gente de todos modos lo hace, y en este caso la gente de la Information Technology IT mandó una advertencia a todos los usuarios, que eran principalmente estudiantes de la University of Central Florida, indicándoles que por favor que no respondan, eso es un fraude, etcétera, etcétera. Y cuando ocurrió el ataque, algo como 10% de los estudiantes respondió de todos modos, después de la advertencia. Entonces, como dije, yo no tengo ninguna solución legal en contra de la estupidez. Entonces, el problema es que muchas veces tenemos soluciones para problemas técnicos, pero el problema más serio es que los usuarios muchas veces no van a usarlos, a aplicarlos. Y por ejemplo, para darles una ilustración, hay una defensa bastante efectiva en contra de virus que cambian información, y eso es lo siguiente: cualquier virus y cualquier gusano que yo conozco simplemente tiene las capacidades que el usuario tiene, nada más y nada menos. Entonces, el truco aquí es el siguiente: si yo tengo un sistema de archivos más o menos moderno, entonces este sistema tiene varios niveles de autorización, que puedo leer, puedo escribir, puedo ejecutar a lo menos estos tres, y normalmente hay estas autorizaciones para mí, el propietario del archivo, para el grupo y para el mundo. Ahora, la idea de muchas personas, de casi todas las personas, es que yo, como propietario, tengo todos los derechos de ejercer estos privilegios. Y efectivamente es verdad, pero eso no significa que yo debo indicar que voy a ejercerlos. Y la idea es de denegar a mí mismo la capacidad de escribir. Si yo no puedo escribir el archivo, el virus no puede escribir el archivo, y por lo tanto no puede infectar mis archivos. Ahora, es cierto que yo tengo la posibilidad y la capacidad de cambiar estos settings de privilegios, y por lo tanto el virus también podría adquirir esta posibilidad, pero yo no conozco ningún virus que hace eso.
Entonces eso es una defensa, es solamente una defensa para mis archivos, no para los archivos del sistema, pero para mis archivos yo puedo aplicar eso y funciona. Es muy fácil. Pero la gente dice, bueno, es inconveniente porque yo escribo mucho, etc. No es verdad. Si uno analiza, hace un análisis cuántos archivos realmente escribo, son muy, muy pocos. Pero eso es una ilustración que la gente pueda hacer cosas, pero no las hace. Bueno, hay preguntas antes de entrar un poco en cosas un poco más técnicas, no tan técnicas, pero un poco. A ver, ¿dónde esta mouse no funciona? Hay que hacerlo lentamente. Bueno, yo tengo que abrir otra carpeta. Ahora sí. ¿Ninguna pregunta? Bueno, bueno, yo no tengo micrófono. ¿Por qué no quiero? Habilitación. Bueno, adelante. Tampoco. Bueno, ¿cuál es tu pregunta? Corto, y voy a repetirlo. La pregunta era la tendencia. Bueno, obviamente la tendencia va a ser incremento, pero la defensa también van a comprar más servidores y al final es una guerra entre los dos y llega un punto cuando es bastante difícil conseguirse un botnet de 100 millones de nodos. Entonces, al final, yo creo que las grandes empresas van a defenderse, son las chicas o medianas que van a tener problemas porque no tienen la habilidad de comprar 10 veces, 20 veces más de lo que necesitan. Gracias. Disculpe, una pregunta. Adelante. ¿Cómo puedo prevenir el sniffing? Eso depende de cómo se hace. Si el sniffing es simplemente interceptar transmisiones, la manera de prevenir encriptarlo. Si yo encripto las transmisiones, entonces no van a ser útiles para las personas que hacen el sniffing. Pero para usted, ¿cuál sería el mejor método de encriptación?
más efectivo? Lo que hay disponible comercialmente. Efectivamente, hoy en día ya han empezado los proveedores de los smartphones de tener encriptación prácticamente en forma automática. Hay que habilitarlo, pero forma parte del smartphone. Entonces lo que pasa es que uno tiene que usarlo. Eso es el problema más grande, que la gente tiene capacidades pero no la utiliza. Ahí. Buenas tardes. Mi consulta era sobre el tema de los spam. Dijo que... ¿De qué? ¿De spam? De los spam. Sí. Es que dijo usted sobre la automatización de los envíos de este tipo. Sí, eso es un programa. Eso sí. No... Y mi consulta era si había algún sistema que también automatice las respuestas a este tipo de mensajes, o sea, los spam. Algún sistema conocido. Pero eso depende de la manera en la cual respondo. Si yo contesto, entonces normalmente eso requiere que una persona se encargue de recibir mi respuesta. En el caso de que yo no quisiera responder y quisiera bloquear ese... Bueno, entonces hay maneras, pero no funcionan. Hay el challenge response, por ejemplo. Esa es la cosa donde se escriben unas letras torsionadas y el usuario debe convencer al sistema que es un ser humano. Bueno, y una última duda. Está usando el término de capacidad usted, y no sé si se refiere a la capacidad o es... No, la capacidad, que algo que yo puedo hacer. Capacidad, o sea... No tiene nada que ver con capacidad, es capacidad. Ya, bueno, mi consulta sería en todo caso sobre el término, ¿a qué se refiere exactamente? Si yo puedo hacer algo, entonces yo tengo la capacidad de hacerlo. Bastante fácil. No entiendo la pregunta. ¿Sí? ¿Otra? Adelante. Buenas tardes. Sí. Quería hacer una pregunta, porque he visto virus que han sido fusionados con el spam. Por ejemplo, hay virus que se infiltran en el explorador web y te reenvían a páginas web que te dan publicidad. Esta forma no se puede ser controlada y no sé, me parece si quería preguntarle si hay una especie de legalidad, porque ya se sabe más o menos qué sitio web es al que se le hace la publicidad. Legalidad depende del país. Porque una ley solamente tiene la jurisdicción del país donde se implementó la ley, se adoptó la ley. El problema es que el Internet no tiene fronteras. Entonces yo recuerdo un caso de un joven en las Filipinas que escribió un virus y era un virus muy, muy peligroso y costó cientos de millones de dólares de removerlo, y se sabía quién escribió y inició este virus, pero entonces en las Filipinas no había una ley contra eso, entonces no hubo castigo de esta persona. Entonces la ley es una cosa muy complicada porque depende del país donde se comete
el crimen, y como si yo mando algo de un país a otro país es muy complicado de perseguir a esta persona, entonces mejor no hablar de las leyes hasta el último momento, porque es muy complicado. Gracias. De nada. Bueno, entonces seguimos con la proyección de contenido digital. Un poco en la introducción, algo sobre propiedad intelectual, métodos criptográficos, algunas aplicaciones. Después voy a concentrarme en un tipo de objetos digitales que no son los objetos normales. Los objetos normales, si uno habla de un objeto digital, normalmente uno piensa en algo como texto. El problema que tenemos es que normalmente siempre estamos pensando en cosas como texto, pero hay muchas diferencias entre lo que yo llamo objetos basados o contenido basado en texto y objetos basados en señales. Vamos a hablar sobre eso, después algunas palabras sobre seguridad e integridad. Otra cosa bastante nueva, métodos paso único o métodos paso múltiple. Eso es bastante nuevo porque prácticamente todo lo que conocemos, salvo el próximo punto, es solamente paso único. Es decir, que todos los métodos tradicionales son paso único, pero sí las marcas digitales, marcas de agua digitales son paso múltiple. Después vamos a hablar un poco sobre eso y con eso concluimos esta presentación. Entonces, ya he mencionado un poco sobre la introducción, entonces algunas palabras más. Normalmente lo que pasa es que estamos interesados en controlar acceso a recursos. Eso es lo que realmente es la motivación de seguridad. Hay que diferenciar entre datos y información. Datos realmente en nuestro contexto son mensajes transmitidos. Contenido es la información. Entonces es la misma cosa, pero es una interpretación y es muy importante de diferenciar entre los dos. Ahora, un problema que tenemos solamente en el mundo digital, que no existe en el mundo real, es el problema de las copias perfectas. En el mundo real, las cosas que yo puedo tocar, no existen copias perfectas. Si existían copias perfectas, los bancos centrales serían muy preocupados. No existen copias perfectas, solamente existen copias. Efectivamente, es una palabra equivocada hablar de copias perfectas, porque si es una copia perfecta, efectivamente no es una copia, porque yo no puedo distinguir entre la cosa original y la copia, entonces no. Pero en el mundo digital, cualquier copia es una copia perfecta. Y eso implica complicaciones. Ahora,
voy a saltar el próximo punto, pero el último es muy importante, que la gente de adentro del sistema son mucho más peligrosos que la gente de afuera. Es muy fácil mantener aquellos que están afuera, que se queden afuera, pero si yo tengo a alguien que está ya adentro, pero con una autorización restringida, es mucho más difícil prevenir que esta persona no pueda conseguirse más acceso. Es más o menos como un edificio grande. El acceso al edificio muchas veces es más protegida que el acceso a una oficina dentro del edificio. Cuando estoy en el edificio es mucho más difícil prevenir este acceso. Entonces los insiders son realmente mucho más peligrosos que los outsiders. Ya hemos hablado sobre estas tres áreas básicas y un poco sobre propiedad intelectual. Eso obviamente es el contexto en lo cual manejamos esta noción de proteger el contenido. Si no hay un interés propietario, entonces es muy poco probable que hay mucho interés en protegerlo. El problema es que hoy en día casi todo que fue creado por personas, al menos en los últimos 100 años,